Ahora mismo, la mayor parte de tu cuerpo no es materia, aunque te percibas como algo sólido, compacto y continuo. Sin embargo, esa sensación no refleja lo que realmente está ocurriendo ahora mismo a escala microscópica. Imagina que, de repente, tienes un nuevo superpoder y que puedes ver mucho más de lo que puedes hacerlo ahora mismo. A partir de ahora, puedes modificar tu pupila como si de un microscopio se tratase. Si pudieras observar tu mano con suficiente precisión, dejarías de ver una superficie uniforme. En su lugar, empezarías a distinguir estructuras separadas, los átomos. Cada uno de esos átomos tiene un núcleo extremadamente pequeño, invisible para el ojo humano, formado por protones y neutrones, y alrededor de él, los electrones. Pero estos electrones no orbitan como planetas en trayectorias definidas, sino que ocupan regiones de probabilidad. Y entre el núcleo y esas regiones electrónicas hay espacio, mucho más del que intuitivamente podríamos imaginar. Si el núcleo de un átomo tuviera el tamaño de una canica, los electrones se encontrarían a varios metros de distancia, y todo lo que hay entre medias no es materia en el sentido convencional de la palabra, es vacío. Eso implica algo importante. Más del 99% del volumen de tu cuerpo está formado por ese espacio. Ese vacío no es simplemente nada, no es un hueco pasivo, ni una ausencia total de contenido. A nivel físico, ese espacio tiene propiedades y comportamiento. Para entenderlo, hay que bajar un nivel más, hacia la física cuántica. En ese contexto, no es posible que un sistema tenga exactamente energía cero de forma completamente estable. Siempre existe una pequeña incertidumbre asociada a la energía y al tiempo. No es una limitación técnica, sino una característica fundamental del universo. Esa incertidumbre implica que incluso en regiones donde no hay partículas reales, el estado no es completamente estático. El vacío, en ese sentido, no está en reposo. Lo que ocurre es que aparecen pequeñas fluctuaciones de energía. Son cambios extremadamente breves, que no generan estructuras duraderas, pero que sí tienen existencia física durante intervalos muy cortos. Por ejemplo, imagina un vaso de agua. A simple vista está inmóvil, pero si te acercas lo suficiente, empiezas a ver pequeñas ondulaciones que aparecen y desaparecen constantemente. Son tan pequeñas y tan breves que no generan ningún tipo de impacto en la estructura general, pero están ocurriendo de forma continua. Dicho de otra forma, incluso cuando eliminas toda la materia de una región, no obtienes una nada perfecta. Obtienes un estado mínimo y constante, pero por mínimo que sea, está activo. Ahora vuelve a algo cercano, tu propio cuerpo. Entre los átomos que lo forman hay regiones donde no hay partículas materiales de forma continua. Sin embargo, ese espacio no es completamente inerte. Está gobernado por las mismas leyes cuánticas que el resto del universo. No lo percibes porque estas fluctuaciones no interactúan directamente con tus sentidos. No generan presión, ni temperatura apreciable, ni señales que tu sistema nervioso pueda interpretar, pero forman parte de la estructura fundamental de la materia. Esto cambia la idea básica que solemos tener. El vacío no es algo separado de lo que somos, ni un escenario externo donde ocurren las cosas. Está integrado en la propia definición de la materia. Tu cuerpo no es un bloque sólido con pequeños huecos dentro. Es, en gran medida, una estructura organizada alrededor de ese vacío. Pero esto es solo la primera parte del problema, porque hasta ahora hemos hablado del vacío dentro de la materia, a una escala muy concreta y muy pequeña. Sin embargo, ese mismo concepto se extiende mucho más allá, y cuando lo hace, sus efectos dejan de ser microscópicos. Imagina que eliminas todo el aire de una cámara. No queda oxígeno, no queda gas, no hay partículas moviéndose libremente. Desde una perspectiva clásica, eso sería vacío, un espacio completamente vacío. Pero en la física moderna, esa descripción no es suficiente.
Porque aunque hayas eliminado toda la materia, no has eliminado el campo cuántico que existe en ese espacio, y ese campo sigue activo. Esto se puede comprobar experimentalmente. No es una interpretación, no es un modelo abstracto. Hay experimentos donde el comportamiento del vacío genera efectos medibles y reales. Uno de los más claros es el efecto Casimir. Si colocas dos placas metálicas perfectamente paralelas, separadas por una distancia extremadamente pequeña, en una cámara de vacío, ocurre algo inesperado. Las placas se atraen, no hay imanes, no hay carga eléctrica significativa, no hay contacto físico, no hay nada, y aún así, aparece una fuerza. Pero el punto clave está en entender que ese nada no es realmente vacío. Entre las placas, las fluctuaciones cuánticas están limitadas por la distancia. No todas las configuraciones posibles de energía pueden existir ahí dentro. Fuera de las placas, en cambio, esas fluctuaciones no tienen esa restricción. Esto genera una diferencia, una presión mayor en el exterior que en el interior, y esa diferencia empuja las placas hacia adentro. No es una fuerza aplicada desde fuera, es el propio vacío el que genera ese comportamiento. Este efecto se ha medido con precisión y encaja con las predicciones de la teoría cuántica de campos. Eso implica algo muy concreto. El vacío no es un escenario pasivo donde ocurren las cosas. Es parte activa del sistema físico. Tiene estructura, tiene comportamiento y efectos. Ahora vuelve a una escala más cercana, a tu entorno. Aunque no estés en una cámara de vacío, el espacio que te rodea también está gobernado por esos mismos principios. El aire, los objetos, las superficies, todo eso está inmerso en ese mismo vacío cuántico. No lo percibes porque las interacciones clásicas dominan completamente tu experiencia. El contacto, la fricción, la presión del aire, todo eso enmascara estos efectos. Pero si eliminas esas capas, el comportamiento del vacío empieza a ser relevante. Es exactamente igual que el ejemplo de las placas. Esto es importante porque rompe otra intuición. Tendemos a pensar que el vacío solo existe en ausencia total de materia, pero en realidad es un componente presente en todo momento. No es algo que aparece cuando quitamos todo lo demás. Es el fondo sobre el que todo lo demás existe. Y ese fondo no es neutro, responde, cambia, y en determinadas condiciones puede generar efectos físicos medibles. Pero lo que estamos viendo no se limita a estas condiciones, porque ese mismo vacío se extiende mucho más allá, y cuando ampliamos la escala, sus efectos dejan de ser sutiles. Ahora amplía la escala. Cuando observamos el universo, lo primero que vemos son estructuras, estrellas, planetas, galaxias, puntos de luz distribuidos en todas direcciones. Pero eso puede llevar a una conclusión engañosa, que el universo está lleno de cosas, y no es así. Si pudieras alejarte lo suficiente, empezarías a notar algo diferente. Las estrellas no están uniformemente distribuidas, las galaxias tampoco. Existen regiones donde la materia se agrupa, y regiones donde prácticamente no hay nada. A gran escala, el universo tiene estructura. Las galaxias se organizan en filamentos, forman redes, y entre esas redes hay enormes regiones vacías. Se conocen como vacíos cósmicos. Algunos de estos vacíos tienen cientos de millones de años luz de diámetro. Son regiones donde apenas hay galaxias, donde la densidad de materia es extremadamente baja, donde no hay nada, y sin embargo, no están realmente vacíos. Aunque no haya estrellas, ni planetas, ni gas visible, el vacío sigue estando presente. El mismo vacío del que hemos hablado antes, pero ahora en una escala completamente distinta. Ese vacío no es simplemente el espacio entre objetos, es el propio tejido del universo, el espacio-tiempo. Y ese espacio no está quieto. El universo se está expandiendo cada vez más rápido
Durante mucho tiempo se pensó que la gravedad frenaría esa expansión, pero las observaciones muestran lo contrario. Cuanto más pasa el tiempo, más rápido se expanden las distancias entre galaxias. Esto implica que hay algo empujando el espacio, y una de las explicaciones más aceptadas es que el propio vacío tiene energía, distribuida por todo el espacio, también conocida como energía oscura. No la vemos directamente, no emite luz, no interactúa como la materia convencional, pero sus efectos son observables. Afecta directamente a la dinámica del universo y representa aproximadamente el 68% del contenido total del universo. Eso significa que la mayor parte del universo no está formada por materia, sino por vacío. Un vacío con energía, con efectos y consecuencias, que sin él la estructura del universo sería completamente distinta. El vacío no es simplemente el lugar donde están las cosas, es el entorno que determina cómo se organizan. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque cuando miras el universo, no estás viendo solo materia, estás viendo materia dentro de un vacío que determina su comportamiento. Y ahora mismo, aunque no puedas percibirlo, ese vacío sigue actuando. Ahora hay una idea clave. Cuando miras el cielo, no estás viendo cosas en el espacio. Estás viendo materia inmersa en el vacío. Un vacío que no es un fondo cualquiera. Es el protagonista. Porque sin ese vacío, no existiría la expansión. Porque en el universo, lo que parece no ser nada, puede ser en realidad lo que mantiene todo unido. Si quieres seguir viendo lo que normalmente no se puede ver, suscríbete.